Es interesante que empecemos a darnos cuenta que convivimos en una sociedad. Quiere decir que vivimos con otras personas que tienen el mismo derecho que nosotros. Por lo tanto, es importante que nos demos cuenta que de cada derecho que uno tiene emerge necesariamente una obligación consecuente. Entonces, la limpieza, esto que hablaba con Martín Miranda, que entendió el concepto, o lo sabía, no lo sé, dura lex, sed lex, la ley es dura, pero es la ley, decía el famoso adagio latino. Bueno, punto con ese tema, sáqueme eso de ahí que me está sonando mal. El tema de lo que es el famoso presupuesto nacional presentado ante el Congreso de la Nación por el propio presidente de la Nación, sigue dando mucho que hablar. Evidentemente es un hecho, primera vez en la historia de la Argentina que va un presidente a presentar un proyecto de presupuesto, lo ha hecho el propio Milei, y bueno, hay sectores que dicen, bueno, no es el presupuesto que todo el mundo esperaba, o no lo explicó convenientemente. Vamos a ver qué opina un economista, un técnico sobre este tema, cuáles los lineamientos que tendría que cumplir y sobre todo sobre las cosas que se conocen del presupuesto, cuál es su opinión. Vamos a hablar con Rolando Carrizo, que es economista y además es empresario. Rolando, buen día. Jorge Calvo lo saluda. ¿Qué tal? Buen día, Jorge. Bueno, ya escuché un poco la introducción al tema. ¿Qué opina sobre el presupuesto o de la parte del presupuesto que se conoce? Bueno, básicamente nosotros tenemos que plantear, a ver, siento un poquito de retorno. A ver, espera un segundo. Hola, sí. Hola. Sí, lo escucho bien. Le decía, bueno, generalmente, a ver, partamos primero de lo que es desde el punto de vista técnico, que es un presupuesto. Digamos, un presupuesto es lo que seguramente lo hacemos de distintas formas en la actividad empresaria, en la actividad personal y obviamente en la actividad política, ¿no es cierto? Que es una planificación. Nosotros en la actividad privada le decimos cash flow, en donde definimos cuáles van a ser nuestros ingresos y cuáles van a ser nuestros egresos. En base a eso, bueno, se toma una planificación de lo que le decía de ingreso y egreso, y lo que generalmente suele suceder en la Argentina es, hacemos, digamos, un modelo adaptativo, podríamos decir, que es en base a cómo históricamente se vienen asignando las partidas, y en función a esa información se toman decisiones de cómo asignar la partida para el próximo ejercicio. Eso podríamos decir así en forma muy escueta, resumida, de qué es lo que es el presupuesto. Sí. Obviamente que detrás de eso hay un trasfondo siempre político o de política económica, en donde obviamente creo que está de más decir, la Argentina sufre, digamos, una crisis económica que ya es crónica de hace muchísimos años, en donde cuál es el resultado de que venimos en una decadencia permanente. Entonces, ahí empiezan las discusiones, digamos, cuál es el origen de nuestros problemas económicos, y como muy bien el presidente lo planteó, digamos, tanto en su campaña como en el primer día que asumió la presidencia y después durante la gestión de estos 9 meses aproximadamente, de decir de que el gran problema argentino es el problema fiscal. ¿Qué significa esto? Gastar de más. Gastar de más de nuestras posibilidades, digamos. Y con el agravante de cuál es la fuente de financiamiento de ese déficit fiscal, digamos, de ese gasto en exceso a los ingresos. Y siempre recurrimos, digamos, por un lado a la presión tributaria, por otro lado al endeudamiento, y cuando se te acaban todas esas alternativas, te queda la alternativa de la emisión monetaria, con la consecuencia, por supuesto, de entrar en un proceso inflacionario que también es crónico y es viejísimo en nuestro país, y que tiene una correlación directa con lo que es la pobreza. Yo siempre les digo, para que resumamos, mayor inflación es mayor pobreza, a la larga. No, a la larga no, a la corta. Pues la inflación sí, claro, la inflación hoy es el 4,2 y los tipos
una cosa es la inflación y otra cosa es la expectativa inflacionaria. Este es un país que tiene las dos cosas. El tipo le va a remarcar el 8, el comerciante le va a remarcar el 8, entonces cada vez es una bola de nieve que uno no puede crear. Y ahí quiero detenerme un minuto, Rolando, porque lo escuchaba al ex ministro de Economía durante la época de Alberto Fernández, donde le preguntan precisamente esto que está desarrollando perfectamente bien Rolando, las tres cuestiones por las cuales se crea la inflación. Una es la emisión monetaria descontrolada sin respaldo, o sea, al decir respaldo es moneda espuria, no lo tiene. En segundo lugar, la deuda, que por eso la Argentina siempre vivió endeudada. Y en tercer lugar, es la presión tributaria que está considerada la Argentina uno de los países con mayor presión tributaria del mundo, ¿no? Las tres cosas. ¿Sabe qué dijo este señor que fue ministro de Alberto Fernández, Guzmán? Dijo que él no considera que la emisión monetaria sea inflacionaria y que por esa misma razón nunca trabajaron para bajarla. O sea, a confesión de parte, relevo de prueba. Hemos venido diciendo en forma permanente que el gobierno de Fernández jamás le importó el tema de bajar los gastos, ¿no? Nunca quisieron hacer un recorte porque para ellos eso no era inflacionario, según los dichos de su propio ministro. ¿Cómo se reflexiona frente a eso y a lo que acaba de decir técnicamente, que me parece muy acertado? Bueno, esto es una vieja discusión dentro del ámbito de la economía. A ver, ahí tenemos que entrar en lo que es la filosofía, digamos, en cómo uno interpreta el funcionamiento de la economía, y obviamente que después ese pensamiento o esa teoría o esos conceptos que uno lo desarrolla desde el punto de vista teórico, lo debe constatar con la parte empírica, digamos, la realidad, los hechos. Ahora, cuando más allá de la discusión filosófica, podríamos decir, que uno puede decir que es multicausal y el otro puede decir que es puramente monetario, que es todo el pensamiento monetarista de la Escuela de Chicago, Milton Friedman y toda esa cuestión, que es más una cuestión académica, podríamos decir, la discusión académica. Ahora, cuando vamos a la realidad y empezamos a poner los números y a ver hechos, siempre hubo No sé qué pasó. se genera de manera espuria, como bien lo dijo usted, digamos que es una moneda sin respaldo, que es fabricar billetitos para pagar cualquier cosa, se desemboca en la inflación, y eso está demostrado empíricamente. Sí. Entonces, yo creo que Guzmán, más allá, y a quien respeto, digamos, porque pasó por una formación muy buena de la economía, y lamentablemente, digamos, de que no haya entendido esta cuestión que es muy básica en la economía y que está, no es porque lo diga yo o lo diga Milei o lo diga quien lo diga. Claro, pero ya lo dijo Perón, mi querido Rolando. Yo he visto, decía Perón, a muchos malos volverse buenos, pero a un estúpido jamás lo vi volverse inteligente, y ese es el tema con Guzmán. ¿Qué va a hacer? Lamentablemente, digamos, y esto es una cuestión, digamos, que a veces, cuando veo estas cuestiones o esta declaración que usted dice, seguramente... ¿No lo escuchó nunca usted decir eso? ¿No lo escuchó nunca decir eso? Perdón, ¿cómo dice? ¿No lo escuchó a Guzmán decir eso? Sí, lo escuché. Ahora, lo escuché a Guzmán y lo escuché a un montón de otras. Ahora, yo lo único que trato de entenderlo es porque tratan de darle alguna connotación política y no técnica. Yo creo que si cualquier economista con una mediana buena formación y con algún grado de experiencia, y en la discusión técnica, digamos, entre economistas, y todos nos vamos a poner de acuerdo y sí, la emisión monetaria produce inflación. Ahora, cuando aparecen estas cuestiones que hay, digamos, una connotación política de esta, digamos, de que cada uno trata de tomar una posición en esta, podríamos decir, polémica, bueno, y tal vez dicen, no, bueno, vamos a ponernos en contra de lo que dice Milei o lo que dice la teoría monetaria, y sí, bueno, y vamos a decir de que es multicausal porque hay otros temas, y en realidad yo creo que si él hace un
digamos, recurre a su conciencia, sabe de que está hablando pavada. Claro. Entonces, Bueno, además hay una pero, cuestión, mire, en el caso suyo lo presentan como economista y empresario, así que usted tiene la versatilidad para deducir, interpretar cuál es el momento económico que vive la Argentina, porque lo vivo como empresario además, no es un teo de laboratorio, a eso me refiero. Consecuentemente puede darnos su experiencia, puede brindar su interpretación de lo que le está pasando al mercado. En esa situación, yo lo cité a este Guzmán simplemente a modo ejemplificativo, pero escuchen lo que diga, a ver, escuchemos para la gente, no para usted ni para mí que ya lo escuchamos, pero sí para que la gente entienda cuál es el grado de responsabilidad manifiesta que ha tenido el gobierno que se fue y que ahora se quiere lavar las manos y le echan la culpa a Milei. A ver. ¿Cuándo va a bajar el gasto público? ¿Y por qué tiene que bajar el gasto público? Porque la Argentina vive gastando más de lo que ingresa sistemáticamente y evidentemente nunca alcanzan los ingresos para cubrir el déficit. En algún momento hay que ajustar el déficit. Pero es la única forma de hacerlo. No, bajando la otra el es gasto público. aumentando los ingresos, que hasta ahora nunca funciona, entonces ¿por qué no probar con bajar el gasto? ¿Y funcionó alguna vez? Es que nunca se hizo. En el mundo hay Tal vez usted sea el experiencias. primer ministro que baje el gasto. No es a lo que apuntamos. Bueno, listo. Se entendió clarito, ¿no? Sí. No es a lo que apuntamos. Quiere decir que nunca lo intentaron y nadie lo intentó. ¿No? a ver, políticamente, bueno, sabemos de que siempre ha habido un despilfarro por parte del Estado, Ujú. y eso nos damos cuenta, digamos, en la vida cotidiana. Cuando uno dice, pago tantos impuestos, ingresa tanto, el sector público, digamos, representa más o menos un 42% del total del PBI, que es una alta presión, obviamente detrás de eso hay una alta presión tributaria, que si usted me dice que eso después se refleja en mejores servicios de salud, de educación, bueno, uno dice, bueno, ahí está la plata, ¿no es cierto? Ahora, cuando vemos, no sé, yo siempre digo, más allá de analizar los grandes números, nos demos cuenta cuando transitamos por las rutas argentinas o las calles de la ciudad nada más. Y decimos, pagamos tantos impuestos y las calles están rotas o las rutas están en mal estado, entonces quiere decir que estamos gastando mal. Porque el dinero va a cualquier lugar menos a los servicios, digamos, que es para la gente. Entonces, hacemos un uso, digamos, sobredimensionado del gasto, lo gastamos mal, y después, por supuesto, está la famosa corrupción, ¿no es cierto?, en donde vemos que cómo florece el patrimonio de los políticos. Entonces, ya sabemos para qué se gasta más. Digamos, se gasta mal y se gasta para, a veces, financiar la corrupción, ¿no es cierto? Bueno, obviamente toda esta cuestión después se traduce en una actividad menos competitiva. ¿Por qué? Porque uno sufre una gran presión tributaria, lo que usted decía, la actividad empresarial. Vivimos con una alta presión tributaria en donde tomar una decisión a veces económica, estamos más fijándonos cuánto va a implicar esa presión tributaria y todo lo que implica esa cuestión, antes que estar pensando a ver cómo vamos a hacer un mejor producto, un mejor servicio. Entonces estamos casi siempre con, digamos, como que algo nos distrae en forma permanente, y esto es una larga historia económica en el país, más allá de los presidentes que pasaron. Seguro, claro. Entonces, hoy cambia, por supuesto, y eso se reflejó, digamos, en la presentación que hace Milei en el Congreso, de que es la primera vez que hay un presidente que realmente tiene internalizado el concepto del equilibrio fiscal, de la austeridad. ¿Por qué? Porque, bueno, por su formación, sabe lo importante que es tener ese equilibrio fiscal para que la economía pueda empezar a florecer, digamos, que la economía a través del sector privado, ¿no es cierto? Claro, Que ahora ahí quiero hacer una digresión porque es muy importante lo que señala con acierto Rolando Carrizo. La economía es una ciencia social, ¿no?, que parte de la observación de cómo funciona la sociedad y tiene que buscar cuáles son las soluciones. Acá es una cuestión de sentido común. Yo no puedo gastar más de lo que estoy ganando, de lo que genero.
evidentemente voy a tener un déficit. Eso lo entiende un chico de primer grado de la primaria. O sea, por eso el presidente le dijo, ustedes suman con dificultad. Evidentemente las cosas que son absolutamente claras, de las que inclusive se puede prescindir su estudio porque forman parte de una realidad que es comprensible a todos, no la entienden. O sea, por eso es bastante necesario que la gente lo pueda entender y que pueda comprender los simbolismos y sobre todo la parte conceptual de cómo funciona la economía, que es bastante lógica por otra parte, ¿no? Le pregunto una cosa ahora, Rolando, para avanzar. Crecimiento del 5%, un dólar a 1.207 en diciembre del año que viene y la inflación del 18%. ¿Es creíble? Es totalmente creíble. ¿Por qué? Primero porque, a ver, si mantiene, y creo que la decisión lo manifestó más de una vez y lo demostró en los hechos, de mantener una política monetaria y fiscal, que son los primeros elementos, digamos, que tiene que hacer converger. ¿Por qué? Porque él, en un principio, como también varias veces lo explicó tanto el ministro como el mismo presidente, teníamos tres fuentes de emisión monetaria, que es el, digamos, como hablábamos hace un rato, el resultante después que afecta el proceso inflacionario. En un momento, lo primero que hizo, bueno, cortó la emisión monetaria para financiar el gasto público, que lo hizo en el primer mes de su gestión y que lo viene repitiendo en los meses que va transcurriendo. Es decir, acá se gasta hasta donde hay ingreso, es más, y vamos a buscar que haya un sobrante para poder pagar los compromisos, digamos, de lo que se llama un equilibrio fiscal financiero, no solo el primario, sino el financiero. Es decir, cumplir con es decir, pagar todos los gastos más los intereses que genera la deuda. Lo logró, sí. Después cortó, que era lo que lo denominó como fase 2, que es cortar la emisión monetaria, tanto para pagar los intereses de los pasivos remunerados del Banco Central, que son las famosas LELIQ, que una vez llamaron LEVAC, y qué sé yo, que son, para decirlo, para que la gente lo entienda, como un pagaré que le doy. LELIQ y los puts famosos. Exactamente. Y, bueno, todo ese, podríamos decir, ese andamiaje financiero que generaba intereses, entonces lo eliminó del Banco Central, lo pasó a esa deuda. No es que desapareció la deuda, sino se la pasó al verdadero originante de la deuda, que es el Tesoro Nacional, digamos, el gobierno, y ahora el Banco Central está, digamos, limpio, podríamos decir, en cuanto a ese compromiso, que generaba un compromiso de emisión monetaria. Sí. Ahora lo cortó eso. También cortó digamos, la compra de divisas a cambio de peso. Digamos, se emitían pesos para comprar divisas y, bueno, hizo esa forma de decir, bueno, vamos a comprar al cambio oficial y cuando vemos que se dispara lo vendemos al dólar financiero, el mes, cosas así. Entonces, digamos, son todos manejos financieros, podríamos decir, pero el fondo de la cuestión era eliminar la emisión monetaria. Si se elimina la emisión monetaria y se empieza a reconstruir la demanda de dinero, va a haber la cantidad de dinero que se necesita para el funcionamiento de la economía, la cantidad de moneda, vamos a decir. Sí. Entonces, si cumple eso, que es obviamente la otra cara de decir de mantener un equilibrio fiscal, no habría ningún motivo para que haya un proceso inflacionario en crecimiento, sino todo lo contrario, digamos que converjamos a esa tasa de lo que él hoy se está haciendo, digamos, a través del Banco Central, que es la devaluación a través de un crawling peg del 2% mensual. Sí. Ahora, entonces, ahí hay una pregunta. Sí. Hoy tenemos el 4,2, habíamos tenido el 4. Sí. Ahora vienen con la historia de que nadie sabe si va a bajar la inflación. Bueno, ya Milei, y lo ha dicho a través de su propio vocero, sí puede llegar a cero la inflación, ¿por qué no? No, porque es como con una persona engorda, bueno, los primeros kilos los baja fácilmente y después ya no. No, acá no estamos hablando, no podemos trazar un paralelismo con una cuestión biológica de lo que es una cuestión netamente técnica, como es el caso de la inflación. ¿Por qué no puede bajar? Si va a bajar, me da la sensación, ¿no?, de que la inflación
si se hace todos los pasos que se tienen que hacer y se los mantiene en el tiempo, la inflación puede ser cero tranquilamente en la Argentina. Sí, puede ser. ¿No? Porque si nosotros, como le digo, si ella continúa con esta política monetaria de emisión cero y continúa con la política de equilibrio fiscal, digamos que no haya la fuente para demandar emisión monetaria, entonces necesariamente la inflación va a converger a cero, que obviamente tiene todo un proceso de arrastre hasta que se acomoda, que son los famosos precios relativos que se tienen que ir acomodando y, por ejemplo, el caso de los servicios, y en donde ya estamos viendo que si hacemos la diferencia entre lo que es la inflación núcleo, que es sacando todos los servicios, digamos, los precios regulados, que es como, por ejemplo, la energía, y algunas variaciones estacionales, ya esa inflación núcleo ya está tendiendo a un proceso, digamos, tendiendo a cero. Y fíjese Entonces, una cosa, obviamente, el caso de los precios mayoristas, la inflación fue solamente el 2,5 en agosto. así es. Entonces, eso demuestra, digamos, desde el punto de vista técnico, que el plan está funcionando, que obviamente es duro. Es duro porque, bueno, venimos de un desastre y, bueno, todo esto va a significar un grado de sacrificio. Seguro. Y de alguna forma, lo más valioso de esta presentación que hizo, más allá de esa discusión de si el 5%, que la tendencia del dólar, toda esta cuestión, lo más importante desde el punto de vista de la política económica es, primero, de que fue algo disruptivo, ¿no es cierto?, que el presidente vaya a presentar el presupuesto en el Congreso, pero la decisión en donde él pone la cara, donde él es la garantía de ese equilibrio fiscal en donde dice déficit cero. Entonces, esa cuestión necesariamente nos va a llevar a converger a una inflación que va a estar próxima a cero, y habremos eliminado de esa forma el primer, digamos, gran problema que tiene la Argentina. Obviamente después hay que poner en funcionamiento la economía, pero los primeros pasos son terminar con la inflación, tener obviamente que la otra cara de la moneda es el equilibrio fiscal, para que la Argentina empiece a ser creíble, para que lleguen las inversiones, y este es un proceso lento. Por eso cuando la gente dice, ¿y cuándo? No sé cuándo va a suceder de manera exacta en el tiempo, ¿no es cierto? Pero, ¿por qué? Porque nosotros tenemos un gran problema, más allá de todo este desbaratuje financiero y de la inflación. Nosotros no tenemos, nadie confía en nosotros, porque bueno, esa es otra historia, siempre, claro. Bueno, pero está muy relacionado a este mal manejo de la Bueno, finanza porque pública. la parte de la credibilidad es necesaria, parte de ahí viene el crédito, o sea, la Argentina no tiene hoy todavía eso, precisamente por la pésima imagen. No nos olvidemos que cuando asumió Milei, faltaba medio centímetro para que la Argentina otra vez entre en cesación de pagos, ¿no? Exactamente. Esté defolteada, es el país más defolteador del mundo, eso lo sabemos todos. Exactamente. Bueno, Y eso lleva todo un proceso para recuperar la confianza, y de ahí van a empezar a llegar las inversiones y a crecer. Y esto, como en algún momento el presidente lo dijo, y para que la Argentina, más allá de la connotación política, vamos a decir, para que la Argentina sea una potencia mundial, y necesita 30 años. Sí, seguro, claro. Y fue lo que sucedió. Pero bien manejada, 30 hoy, años, pero bien manejada, ¿no? Y bien manejada. Claro, bien lógico, manejada. Mire, no es cosa que pase el tiempo. Mire, le cuento una anécdota. Bueno, me tengo que ir ya porque no tengo más tiempo, mi querido amigo. Pero en primer lugar le quiero decir, le agradezco mucho que haya tenido este contacto con nosotros, porque nos ha explicado muy convenientemente, muy lógicamente, los razonamientos lineales de la economía para entender este presupuesto 2025 hecho por el Gobierno Nacional. Le agradecemos su tiempo, muy amable. Quo Vadis, con Jorge Calvo, periodismo en serio.